¿Qué tal? Muy feliz tarde. Sean todos bienvenidos a esta transmisión de lectura de Tonali que Caltonac hace con mucho cariño. Y hoy nos toca analizar la coordenada Matlacli Atl 10 agua. Es el programa 401. Se oye bonito, 401. El Tonali 9. 49, ¿cierto? 49. Y bueno, pues estamos muy contentos porque es una coordenada que alude al agua. Y bueno, hay que ser como el agua que corre, el agua que no se estanca. Hay que en la vida ir fluyendo y disfrutando. Bueno, pues quiero darle la bienvenida a todos los que a través del Facebook nos estén sintonizando ahora mismo, los que nos vayan a ver en diferido por nuestro canal de YouTube y a todos los que están aquí en la sala de Zoom acompañándonos. Cedo la palabra a nuestro Tlacuilo, que ya nos ha preparado las imágenes. Nos vamos a refrescar, vamos a darnos un chapuzón. Adelante, Tlacuilo. Gracias, Lili. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta ocasión, en una de esas extraordinarias casos en los que hacemos la movida en un horario pues no habitual. Bueno, pues estamos aquí ya justo precisamente a pocas horas de haber iniciado el tonali que vamos a comentar justo el día de hoy. Y ese tonali número 10 de la trecena. El tonali que está en la posición décima en esta trecena, la trecena Sesóchitl, que ya nos estamos acercando hacia su final. Aquí pueden ver el cuadrete, como ya nos indica que estamos yendo hacia el final precisamente de este periodo tan importante que es la trecena. Y bueno, la trecena Sesóchitl, hay que recordar que ha estado como patrón el señor Huehuecoyotl, el señor de la danza, de la música, del gozo por la vida, del impulso sexual también. Todo eso está implicado en esta trecena y bueno, pues los invitamos a que si quieren más información y aún no lo han visto, nuestro programa de inicio de trecena, que bueno, pues ya cumplió 10 tonalting que lo hicimos, bueno, pues ahí está para que puedan tener esa referencia y tener más información sobre qué es lo que nos presenta esta imagen. Y bien, pues vamos a hablar entonces de la coordenada. Primero que nada vamos a ubicarla también dentro del Tonalamat, que es ahí donde la mayoría de los que nos ven nosotros mismos estamos llevando la secuencia y el conteo de cada uno de los Tonaltin. Bueno, pues aquí podemos ver que ya estamos muy cerca del final de la primera vuelta por los 4 rumbos. Es decir, la primera vuelta de 4 trecenas, ¿sí? Por los 4 rumbos y estamos ya muy cerca de iniciar no solamente nueva trecena, sino nueva vuelta, es decir, la segunda vuelta. Entonces nos encontramos al final de la lámina 8, que da precisamente que es la última, que corresponde a las 8 láminas que marcan el tonalama. Esta es la coordenada que vamos a comentar el día de hoy, y estos los cuadretes mánticos o las imágenes de pronóstico que nos van a ayudar a redondear la interpretación. Vamos a hablar entonces de la coordenada específica. Matlacli Atl, 10 agua. Bien, pues primero que nada vamos a estudiar al agua. El agua es ese elemento, ese ser vivo, ¿no? Y lo expreso de esa manera, porque en la forma en la que está representado el glifo, pues no está representado de manera como cualquier otro objeto, sino que tiene un ojo estelar puesto ahí. Eso evidentemente le otorga, le confiere un aspecto pues peculiar, ya que no es nada más un chorro de agua, sino que es un chorro de agua que además tiene personalidad, por decirlo de alguna manera. Está, eh, Tiene vida propia. Aquí ya nos están indicando la forma en la que entendían al agua como parte primordial, no solamente del medio natural, sino como un elemento, como un ser vivo en sí mismo, y por lo tanto merece respeto y también merece pues todo el cuidado y el respeto posibles. Cuando observamos ese tipo de expresiones, cuando observamos ese tipo de conceptos,
pues nos parecen un poco lejanos a la manera en la que actualmente concebimos a los elementos, porque tenemos al agua como elemento, tenemos al fuego como elemento, tenemos al aire como elemento. Inclusive ahora, de una manera más, todavía más materialista, los llamamos recursos, ¿no? Recursos naturales, es decir, son cosas que están ahí para que nosotros nos aprovechemos y las explotemos y si es posible, pues hasta el exterminio, ¿no? Hay muchos recursos naturales que actualmente sabemos pues, que ya han sido exterminados a un grado que peligra el equilibrio, ¿no? El equilibrio ecológico. Y con lo cual pues nos chantajean todo el tiempo. Lo cierto es que al momento de concebir al agua no como un elemento, no como un recurso, sino como un ser vivo, ¿sí? Con el que estamos simbióticamente unidos como seres humanos y como todos los seres animales y plantas también dependen del agua para su supervivencia, bueno, pues entendiéndolo de esa manera, vamos a comprenderlo a otro nivel y vamos a darle un lugar específico dentro de toda esta temática al agua, no como un elemento, sino como algo vivo que es digno de respetarse, porque el agua en sí misma es la vida. El agua es, lo he visto escrito en algunos textos, lo mencionan en náhuatl como nemilistli, es la vida misma, ¿no? Así que esa es la concepción tan importante del agua. Por cierto, también el agua está presente prácticamente en 3 de los glifos a través del glifo Coatl, en el glifo Atl, que es el que nos ocupa el día de hoy, y también en el glifo Quiahue. Así que el agua pues, es sumamente importante, no solamente por lo que decían los antiguos mexicanos, sino porque en realidad pues, es lo que nos mantiene con vida y lo que nos hace precisamente participar de todo este sistema de reciclaje del agua, en la que el agua va mutando de formas. El agua está en el cielo, cae de las nubes, llueve, se deposita en la tierra, por la tierra viaja, ¿sí? Se estanca en algunos lugares, fluye hacia otros, lo tomamos los animales, las plantas la absorben y de nueva cuenta la volvemos a sacar de nuestros cuerpos en forma de muchas maneras, mediante nuestro sudor, la saliva, las lágrimas, la orina, todos los fluidos que tiene nuestro cuerpo, y de nueva cuenta se integra a la tierra para volver a formar parte de ese gran cuerpo de agua que vuelve a subir a las nubes y vuelve. Entonces, ese ciclo de agua que estudiábamos en la primaria, que seguramente todos en algún momento hemos visto ese gráfico o hemos hecho el ejercicio de hacer las maquetas con el ciclo del agua, bueno, pues ese es el ciclo precisamente al que pertenecen y del que son responsables Tlaloc y Chalchitlicue, como los dos númenes, las dos potencias, las dos fuerzas, los dos personajes que dominan el ámbito acuático y que justamente mediante ese ciclo del agua se crea la biosfera o la posibilidad de que la vida, tal como la conocemos, pues exista. Porque sin eso no podría existir, sin esa humedad, sin esa fertilización que le da el agua a la tierra y a muchos otros elementos, pues no podría ser posible la vida. Vamos a ver que entonces el agua está acompañada tiene a su patrón, y su patrono es un numen ígneo, un numen completamente tonado. En este caso es el señor Xiuhtecutli, el señor turquesa, el señor de los ciclos, muy importante, ¿sí? Pero el hecho de que sea el señor turquesa, pues ya nos da una asociación directa con el agua, ¿sí? Y también el fuego, que al ser de color azul, cuando la llama es azul, pues es la llama que lo consume todo, es la llama que purifica y que arrasa con todo, que no deja absolutamente nada para poder precisamente permitirnos esa limpieza y esa purificación. Entonces aquí es donde sucede ese gran equilibrio al que siempre hacemos alusión, siempre que llegamos a un glifo de agua o a un glifo ígneo, lo repetimos, pero considero que es muy importante hacer hincapié cada vez más en esta situación, ya que nos lo vamos a encontrar de manera reiterada, simbólicamente, ¿sí? A través del agua y el fuego, de manera equilibrada siempre.
tenemos a un glifo de agua con un señor ígneo. Luego tenemos glifos ígneos o solares que están acompañados por señores de agua. Entonces, este equilibrio es muy interesante y recuerden que está presente también en el concepto del Atl-Tlachinoli o de Atlachinoli, donde el concepto del agua y el fuego están unidos, están perfectamente unificados. Sabemos que el choque del agua con el calor intenso, pues el agua se evapora, o sea, se convierte en otro, no deja de ser agua, pero ahora se convierte en vapor, obtiene otra forma corpórea que, bueno, ya puede ser transportada y que se integra, podríamos decirlo así, al medio del aire, ¿sí? A la atmósfera. Pero definitivamente ese vapor, al evaporarse, se vuelve a convertir en agua, ¿no? Y en otras ocasiones también lo podemos ver cómo se convierte en hielo. Y el calor, y el calor, cuando se lo aplicamos a un hielo, bueno, pues logra que ese estado sólido del agua lo vuelva a convertir pues en líquido, ¿no? Entonces vemos cómo el fuego está directamente relacionado con los procesos que transforman el agua. La evaporación, la solidificación a través del hielo, que es el congelamiento, todas estas ideas, incluso la ebullición, ¿no? Cuando el agua comienza a hervir, pues también de alguna manera ocurre ahí un proceso que está provocado por la conjunción del agua con el fuego. Y bueno, definitivamente los antiguos mexicanos sabían esto a la perfección, conocían también la naturaleza y ellos representaron todos estos procesos, todas estas relaciones de, en este caso, por ejemplo, del fuego y del agua, a través de un sinnúmero de imágenes, a través de un sinnúmero de conceptos que hasta la fecha, bueno, pues constituyen parte primordial y fundamental del entendimiento de todas las ideas y de la cosmovisión de los antiguos mexicanos. Cosmovisión, la cual definitivamente, pues no es otra cosa más que una manera de observar el mundo, una manera de explicarse cómo funciona la naturaleza y en ese sentido, bueno, pues podemos dejar hablar de ello como algo pasado y adquirirlo para nuestro presente, ya que son ideas pues vigentes totalmente y nos ayudan a resignificar y a reestructurar nuestra forma de ver y entender la naturaleza. Lili. Ajá, ahorita que hablabas del ciclo del agua, recordaba que nos enseñaron en la primaria que cuando el agua está en las nubes, está en forma de cristales de hielo. Y entonces después, cuando se precipita, bueno, pues ya viene así como la conocemos, como esa gotita líquida. Y el hecho de que haya sido hielo antes, dicen que el agua guarda esa memoria y entonces por eso es que le pones el fuego cuando la hierves, está un gran cúmulo de gotas de agua y que no hierve inmediatamente porque tiene memoria. Entonces, recuerda que era hielo, no, que se toma su tiempo para hervir. Y pensando en eso de que el agua tiene memoria, ciertamente hay estudios, pues desde este doctor en ciencias, yo digo, era un hombre Masaru pues Emoto, de mucho conocimiento, él mismo, ese japonés. japonés, ese Masaru Emoto, que hizo mucha investigación sobre el agua y las figuras que forma de acuerdo a las emociones que la persona que estaba enfrente proyectara o transmitiera esa agua, ¿no? Y recordé cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, pues estábamos rodeados de agua y estábamos absorbiendo las emociones de nuestra madre a través de ese líquido que nos estaba conteniendo. Entonces el agua es un medio que absorbe la energía y que transmite, ¿no? Da sentido, da memoria de las cosas. Hay otro, también estaba leyendo ahí, otro doctor que él es cirujano y que se dedica a hacer trasplantes de corazón y él habla precisamente que el cuerpo humano pues es en gran porcentaje agua, del 50 hasta el 80% somos agua y que en las células hay agua también. Entonces dice él que cuando empezó a ver que sus pacientes que recibían un corazón, porque sabemos que los donadores de órganos pues son personas que a veces mueren en un accidente, ¿no? Entonces sus órganos
pues sirven para otros, y que cuando hacía los trasplantes de corazón, él se dio cuenta que esas personas que recibían el corazón recordaban cosas que no tenían nada que ver con su historia de vida, que más bien tenían que ver con la historia de vida del donador. Entonces, la Wow. pregunta era, ¿cómo era que podían conectar esos recuerdos, esas memorias, esas improntas que se quedaban, ¿no? Por decirlo así, esas huellas quedaban en el agua que contenía ese corazón. Entonces, ese corazón, al entrar en contacto con ese nuevo ser y entrar esas células del corazón al torrente sanguíneo, pues llevaban esa memoria. Entonces, muy interesante ese estudio porque a veces uno ve películas en donde te dicen, es que tiene el corazón de una persona que era muy amorosa y que eso le cambió la vida, en fin, o que ven a sus seres queridos y como que el corazón les vibra y uno dice, bueno, es película, es fantasía del autor, pero no, ciertamente el agua es un medio por el cual uno puede comunicarse. Hay una huella que se queda en el agua y yo creo que por eso es que en la mayoría de las religiones el agua es el medio en el que una vez que se consagra te purifican, ¿no? El agua entonces significa también renovación, liberación, fertilidad, abundancia y hay muchas formas de potenciar el agua, ¿no? Hay que hacerle una oración al agua, hay que intencionar el agua. Cuando yo pienso, el agua se ha vuelto algo que está tan en nuestro ambiente que se nos olvida todo lo que es el agua. Cuando tú te metes a una tina, por ejemplo, hay personas que se meten a la tina y le ponen sales, ¿no? Para que esas sales entren en su cuerpo y se relajen. Bueno, pero es el agua la que está generando eso, la que te está llevando igual y a que recuerdes ese momento en el que estabas en el vientre de tu madre, ¿no? A lo mejor por eso meterte a una tina te sirve para relajarte, para conectar, para pensar, meditar. También veía yo por ahí unas recomendaciones que pongas el agua en una botella de color y que a la hora que está el sol pues más intenso, tú pongas esa agua a que le dé el sol una hora. Y si no la pones en una botella de color, dice, bueno, en una bandeja que le esté dando el sol y esa agua queda cargada de tona. Pues sí, es Claro. lógico pensar que así sea, ¿no? Si nosotros nos cargamos de tona y somos agua, pues imagínate poner el agua y esa agua ya intencionada, bañarte con ella, no sé, ponerle, yo digo, unos pétalos de rosa y después ponértela en el rostro, bueno, que tú sientas que estás conectado con eso, porque el agua es tan antigua como el fuego. Yo creo que por eso es su regente, ¿no? Leía yo el otro día sobre los mitos y cómo se fue dando la creación y dicen que, bueno, el fuego es muy antiguo, muy, muy antiguo y que se crearon a los personajes del Mictlán y después se crearon a los personajes del agua, a Tlaloc y a Chalchutlicue. Entonces, ¿cómo están en los inicios, no? El agua está tan anterior a todo. Cuando Tezcatlipoca es el primer sol y cae al agua, cae a esa Chalchutlicue, ¿no? Y sale, renace transformado. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que entender que el agua está aquí para transformarnos, para comunicarnos. Entonces, cada vez que se tomen un vaso de agua, ahora intencionen. El agua toma la forma del recipiente que la contiene. Entonces, ahí hay que analizar, yo soy un recipiente, el agua está dentro de mí, ¿qué tipo de recipiente soy? ¿Cómo esa agua que está dentro de mí, yo la puedo intencionar a través de mis pensamientos? Si mis pensamientos son positivos, si yo me leo a mí misma poesía, pues estoy intencionando esa agua que está dentro de mí. Entonces voy a verme pues en ese esplendor que también tiene el agua, ¿no? ¿Quién no admira el mar o un manantial? También leía yo cómo es que el agua se ve azul, porque sabemos que el rayo de luz pues tiene muchos colores y entonces dice que cuando entra en el agua y el agua es profunda, la cantidad de agua es mucha, pierde los tonos rojos ese rayo de luz y entonces se ve azul el agua. Me llamó la atención porque ahorita estamos en una coordenada en la que estamos vestidos de rojo porque es el oriente, se nos presenta
Xutecutli, ¿no? Y el agua la vemos azul, entonces llevamos a ese temazcal que es una invitación que hace aquí la imagen del regente. Bueno, pues vayamos con todas esas ideas. Vamos a intencionar y a purificar esa agua que somos nosotros y esa agua que está también afuera. Y démonos un baño rico y disfrutemos porque el agua no se pierde, el agua está aquí. Y el agua que bebemos embotellada, debemos entender que ha perdido minerales que nosotros le podemos agregar. Le podemos poner una pizca de sal con un chorrito de limón y de verdad que esa agua se transforme y que nosotros seamos el mejor recipiente que contenga esa agua tan divina. Por eso es que el agua tiene dos deidades, ¿no? A Tlaloc, cuando se precipita, y pues a Chalchutlicue, la de la falda preciosa de Jades. Así es, el agua es sumamente importante. Y bueno, podríamos continuar durante horas añadiendo atributos y beneficios del agua, porque pues el agua es la vida, ¿no? Ya lo hemos comentado en varias ocasiones. Y bueno, pues Xutecutli, al ser el señor que inicia pues el que está al inicio de todo, el fuego que purifica y da inicio a todo, pues también está presente aquí, añadiendo sus propios atributos y bueno, añadiendo ese equilibrio al medio acuático a través de un medio ígneo. Vamos a comentar también que la posición de Atl dentro de esta trecena Sexóchitl, bueno, pues le corresponde a la posición número 10, o lo que es lo mismo en la lengua del Tonalámatl, en la lengua náhuatl, es pues el número Matlactli, la posición 10ª. Y en la posición 10ª tenemos nada menos que al señor del espejo humeante, al señor Yayauquitezcatlipoca, a quien vemos aquí precisamente con todos sus atributos, que ya seguramente quienes nos hayan visto algunas veces ya conocen, su maquillaje facial tan peculiar, que ese es uno de los primeros elementos que con los que podemos identificar a prácticamente cualquiera de los númenes, su tocado, el espejo humeante que tiene tanto en su pie cercenado como en su cabeza, el anáhuatl que cuelga de su cuello, y también pues las armas que porta Yayauquitezcatlipoca, porque él también es un guerrero arquetípico en ese sentido. Entonces, todos los ámbitos de la realidad que tienen que ver con lo oscuro, con lo oculto, con lo nahuálico también, son ámbito del señor Tezcatlipoca. Por eso es un personaje que aunque a veces no aparece de manera concreta o de manera visible, pues aparece de muchas otras maneras a través de sus nahuales, como por ejemplo podemos mencionar a Chalchutotolin o podemos mencionar por ahí también a Tepeyoloctli, ¿no? Como dos de los que más también vemos aparecer acompañando a los glifos en diferentes ocasiones, pero el señor Yayauquitezcatlipoca, al ser la dualidad de Quetzalcóatl en términos conceptuales, ellos dos son quienes crean prácticamente todo lo que existe, ¿sí? A ellos, que son los hijos de la pareja primordial, se les da la misión precisamente de crear todo, ¿no? Y una de las primeras cosas que crean es justamente a Chalchutlico y el agua, ¿sí? O sea que Chalchutlico es una creación, vamos a ponerlo en esos términos, del señor Tezcatlipoca y del señor Quetzalcóatl. Así que ellos ponen primero que nada al agua como el elemento primordial en el que ya pueden comenzar ahora sí a crear vida. Esto es muy interesante y es fundamental entenderlo para comprender, como te decía al inicio de la charla, de qué manera se van engarzando los conceptos y cómo van hilando la explicación de su realidad y la explicación de cómo funciona la naturaleza. Entonces, Tezcatlipoca, con todas sus cualidades, con toda su carga simbólica tan poderosa, lo tenemos hoy aquí en el número 10, añadiéndole esos atributos a la coordenada. También otro ser de oscuridad, otro ser relacionado también con el mundo de lo nocturno, de lo oculto y de lo misterioso, también es el otro acompañante en esta ocasión del numeral 10, que es el ave tecolote. Aquí lo tenemos, el tecolote, un ave preciosa, un ave poderosa, ¿sí? Ya dijimos que tiene mucho que ver con
con lo nahuálico, con lo misterioso, con lo oculto, porque evidentemente el tecolote, al tener la capacidad de cazar, vivir y ver en la oscuridad, bueno, pues lo convierte en un ser excepcional con poderes que pues prácticamente no contamos los seres humanos comunes y corrientes. Es hasta que accede al conocimiento y pues sí, a un grado de conocimiento ya muy elevado, cuando podemos decir de manera metafórica que estamos accediendo a los misterios del universo, a los misterios de la naturaleza, a esa parte oculta, esotérica. Y es por eso que también el tecolote está asociado con todas estas ideas, que desde nuestra perspectiva occidental, pues bueno, en ocasiones eh, se les cuelga la etiqueta de lo malo, de lo oculto, de lo esotérico, ¿no? Y de hecho le tienen mucho miedo a esas palabras, ¿no? Como si fueran cosas malas. Y no, sencillamente son cosas que no están a la mano, que no son evidentes, que no están al alcance de nuestra vista. Pero el hecho de que no estén al alcance de nuestra vista y que no podamos ver, no significa que no existan y tampoco significa que no nos afecten, ¿sí? El ser humano tiende a tener miedo a lo desconocido y evidentemente siendo temas que caen dentro del terreno de lo desconocido, de lo invisible, de lo intangible, pues nos causan temor, ¿sí? Pero no hay que tener temor, hay que entrarle, ¿sí? Al conocimiento y en ese conocimiento vamos no solamente a acceder a conocimiento oculto, sino a partes de nosotros que nosotros mismos desconocemos. Y es ahí cuando nos podemos integrar. Eso es lo importante de entender estas imágenes en un contexto amplio, ¿sí? Y siempre permeando la cosmovisión y las ideas fundamentales de la cosmovisión a través de estas imágenes para quitarles toda esa carga negativa, pues, y nefasta de la que pues se han empeñado tanto en colocarles, ¿no? Ahorita que hablabas de Tezcatlipoca, pensaba en Tezcatlipoca, pues es el espejo, ¿no? El espejo humeante. Y cuando nosotros nos asomamos a un cuerpo de agua, que también es el cuerpo del tiempo, porque es tan antigua, ¿no? Imagínate asomarte a un espejo de agua, bueno, a mí sí me ha tocado verlo, yo creo que a muchos en la noche, bajo la luz de la luna, se transforma, es totalmente otra experiencia, ¿no? Y si te quedas contemplándolo, como que entras en un estado de, incluso hasta de meditación, te quedas así tranquilo, como que algo vas a encontrar ahí. Entonces hoy está presente Tezcatlipoca, yo digo, para recordarnos esa idea, que esos cuerpos de agua son espejos en los que nos podemos mirar. Y tener cuidado, no nos vaya a pasar como, ahora sí que como a Narciso, nos vayamos a embelezar con nuestra propia imagen. Y si es así, bueno, pues que sea de verdad el reflejo de un ser que como ser de Anáhuac ha venido trabajando, ¿no? Ha venido conjuntando la ritualidad, el autosacrificio para verdaderamente brillar y que esa agua que está dentro de nosotros genere un cambio, que convoque a transformarse, que esos ojos de Tecolot nos permitan ver más allá, que nos demos la oportunidad. Yo tengo por acá, donde yo vivo, hay dos cuerpos de agua muy bonitos, muy grandes. El agua es fría, helada, y yo creo que sí, al rato me voy a ir a dar un chapuzón ahí con esa intención. Fíjate que el agua fría entra y te causa así como que te despierta, ¿no? Porque es el cambio de la temperatura. Y bueno, pues con estas ideas de que el agua evoca momentos, evoca recuerdos, vivencias que son únicas y exclusivas de cada uno, ¿no? A lo mejor si cierras los ojos y te tiendes de muertito, hasta recuerdas ese momento en el que tú estuviste en el vientre de tu madre y que pues ahí está la información, porque finalmente somos información. Decía Tales de Mileto que el agua es el principio de todas las cosas que existen. Y para los griegos, pues el agua era el origen y el comienzo del universo. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que todas esas antiguos pueblos que se daban el tiempo de contemplar la naturaleza, pues veían la grandeza de cada uno de sus elementos, ¿no? Y hoy estamos recordando la grandeza del agua, el agua que tenemos que cuidar, porque nos hemos vuelto, cuando tú decías
lo vemos como un recurso y pensamos que podemos explotarlo. Y no, el agua está aquí para que nosotros la sacralicemos, la cuidemos, la valoremos. Antes, cuando no habían los baños que ahora existen para que uno vaya y descargue todo lo que ya procesó el cuerpo, pues eran en la tierra, ¿no? Eran las famosas letrinas, ahí era donde no contaminabas el agua y ahora no, ahora todo ha cambiado. Entonces, tenemos que hacer yo creo que hay que llamar a nuestra conciencia y ver de qué manera nosotros podemos transformar esto y no contaminar el agua. Yo me puse ahorita atrás un fondo de pantalla pues del mar, ¿no? Y me acordé de la película de La forma del agua y bueno, pues que cada uno ponga su granito de arena para que esta agua que es tan inmensa y que está aquí, pues no se contamine. Hay que transformarnos nosotros primero para dejar precisamente en este espacio-tiempo una huella que es propia del hombre y que es la de llevar todos estos elementos al plano de la sacralidad, ¿no? Que estos cuerpos de agua verdaderamente sean rescatados por nosotros y entender que nuestros pensamientos, nuestros deseos, hoy se intensifican con el Señor regente del agua y con Tezcatlipoca, con Xutecutli y con Tezcatlipoca. Que nuestra transformación sean acciones que, que vayan más allá de este espacio y de este tiempo. Sacralizar es la palabra clave en este asunto. Como el agua ya no es sagrada, bueno, pues entonces podemos hacer lo que se nos antoje, ¿no? Ya le perdimos todo el respeto. ¿Y quién le otorga sacralidad a algo? ¿Quién dice que es algo sagrado? Nosotros mismos. Cuando dotamos de significado algo, cualquier cosa, ese algo lo respetamos porque ya significa algo. El agua ya no significa nada para nosotros. Por lo tanto, ya no la respetamos como ser, ya no la respetamos como lo que es, ¿no? Que es la vida misma, ¿no? Deberíamos estarla cuidando al máximo. Y no estoy hablando del chantaje actual que nos dicen que el agua se va a acabar y pobrecitos de nosotros, que hemos sido muy malos y que el agua se está terminando. No, el agua no se está terminando. El agua es la misma de siempre. Lo que pasa es que ahora la están acaparando para que precisamente, como es un elemento primordial para la vida, eventualmente, pues ya si quieres seguir viviendo, entonces vas a tenerme que comprar el agua a mí porque yo sí tengo agua y tú no tienes. Y como tú no tienes y la necesitas, me la vas a pagar al precio que yo te la ponga enfrente. Pero no es cierto que el agua se está acabando. Acabemos también con esas ideas, desechemos esas tonterías, las que nos llenan la cabeza y comencemos mejor a comprender de manera más profunda de qué estamos hablando cuando se habla del agua. Así es. Les quiero compartir algo de Federico García Lorca antes de que vayamos a las... Ah, bueno, tenemos el Señor de la Noche, ¿no? Sinteo, que precisamente es una planta que pues absorbe el agua y se transforma en ese maíz precioso. Dice Federico García Lorca, agua, ¿a dónde vas? Agua, ¿a dónde vas? Dice, riendo voy por el río, a las orillas del mar. Mar, ¿a dónde vas? Río arriba voy buscando fuente donde descansar. Chopo, ¿y tú qué harás? No quiero decirte nada. Yo temblar. ¿Qué deseo que no deseo por el río y por la mar? Fragante sin fragancia, sabrosa sin sabor, viva sin vida, eterna sin tiempo, única sin límites, espejo sin ojo, deja yéndose, limpia manchándose, libera cuando queda prisionera el agua, primera materia prima, casa, huésped al mismo tiempo. En ella se esconde el misterio del que todo depende, el crecimiento. Árboles y humanos somos agua erguida. Y así como esta planta de maíz, ¿no? Así somos el ser humano. Somos esa agua que tiene un cuerpo y que se levanta y que hace ese axis mundi porque estamos conectados con todos los elementos que favorecen la vida misma. Así es, tanto el sol como el agua son primordiales para el crecimiento de las plantas y de todos los seres, como ya lo mencionamos. Pero particularmente hablando de Sinteot, pues él encarna justamente
una de esos seres, porque también el maíz, vamos a entenderlo como un ser, no como una planta simplemente, que es un fruto que nos comemos y se acabó, ¿no? En sí mismo tiene su propia vida. Ha sido un desarrollo cultural y científico de la civilización de Anáhuac extraordinario y que, bueno, actualmente nos beneficia pues, a la humanidad completa. Y bueno, pues está contenido en las ideas de Sinteot, todas las ideas que lo vinculan con el hombre. Es la manera de vincular lo divino con lo terreno, ¿sí? A Tonacatecutli, el señor de la dualidad, Tonacatecutli, Tonacacíhuatl, esa fuerza primordial que dio origen a todo, lo vincula directamente con algo que nos vamos a comer para poder sustentar nuestra vida y continuarla. Entonces, el maíz encarna todas esas ideas y Sinteot es quien encarna a ese maíz maduro, a esa mazorca que representa precisamente esa evolución, ese cultivo y esa capacidad de absorber a través del agua y del sol la energía para poder vivir, crecer, cultivarse y también alimentar a los potros. Muy interesante. Así que Sinteot con todas esas ideas también viene a rematar los conceptos y los atributos que se van añadiendo a esta extraordinaria coordenada Matlactli-Atl. Bien, vamos a pasar ahora a comentar las imágenes de pronóstico o las imágenes mánticas, como también menciono las dos palabras porque algunos tiene un significado un poco más cercano a la idea de algunas personas y también la otra nos da otra idea diversa como para entender que es algo mucho más amplio de lo que solamente las palabras, pues en español nos permiten expresar. Y sabemos que estas imágenes nos muestran en ocasiones ritualidad, ofrendas y acciones específicas que a nivel individual podemos realizar o cuando menos podemos atraer a nuestra mente algunas reflexiones que nos pueden ayudar en la toma de decisiones o también sí, pues en el manejo de las situaciones que se nos presentan día a día a cada uno de nosotros. Vemos aquí una imagen bellísima donde vemos a una montaña con una cueva, representada justamente por estas fauces de Zipactli, que hemos visto en varias ocasiones en otros contextos, y que Zipactli sabemos que está representando la tierra, la corteza terrestre, el ámbito donde habitamos y donde operamos los seres humanos, los animales, y del que también nacen las plantas, y que separa de alguna manera la parte de arriba, ¿sí? Lo que es el cielo, atmósfera, con la parte de abajo, o lo que a veces llamamos inframundo. Ahí sí sería inframundo porque está debajo de nosotros, ¿sí? Bueno, y justamente las fauces de Zipactli están representando esos accesos, esas entradas, esas cuevas, esas oquedades que están en todos lados en la naturaleza, con los que en los que es posible acceder a las entrañas de la tierra misma, ¿sí? Y también de esas entrañas, de esas cuevas, también son no solamente una entrada, sino también son una salida del agua, porque también de esas oquedades, de esas cuevas, también surge el agua. Los nacimientos del agua que se filtra por debajo de la tierra, tiene sus propios conductos, sus propias venas, la tierra, que la conducen para luego salir ya purificada, fría y deliciosa de las cuevas, las montañas y de todos los nacimientos de agua. Entonces, esta montaña está aquí representada por las fauces de Zipactli de manera muy elocuente. Aquí vemos el hueco, ¿sí? Perfectamente representado con esas fauces. Y bueno, en esa montaña se está llevando a cabo una escena o nos están recordando el rito del autosacrificio, la punción ritual, ese acto mediante el cual nosotros mismos vamos a otorgar parte de nuestro tona, parte de nuestra vida a través del líquido que contiene el tona, que es nuestra sangre. Y hoy que estamos hablando precisamente del agua, bueno, pues el agua preciosa es justamente la sangre, porque es el líquido que tenemos dentro de nuestro cuerpo, que está compuesto evidentemente de agua como principal elemento, y bueno, tiene otros componentes que le dan ese color rojo. No vamos a entrar en terrenos de la biología y de la anatomía en este momento, pero sabemos que básicamente es agua, y es un agua que tiene unos nutrientes específicos mediante los cuales nuestro cuerpo funciona y se llena de energía, ¿sí? Y continúa la vida.
precisamente el Tona está contenido en esa agua preciosa. Entonces, esa agua preciosa, como representante de la vida, donde está contenida la vida en esa agua, es lo que otorgamos simbólicamente a través de la función ritual. Y a veces no es tan simbólico, a veces podemos también, sabemos que se llevaba a cabo esta acción de manera literal, y sí, había quienes se punzaban y otorgaban su sangre para funciones específicas, para también ritualmente crear marcadores, ¿sí? Ese shock que el cuerpo y la mente registran para poder realizar en nosotros mismos una transformación. Y era pues un ritual muy recurrente, ¿sí? Y que siempre lo vemos representado a través de la lesna de hueso y de la espina de maguey, dos de los elementos primordiales y principales que se utilizaban, ¿sí? En esta ritualidad, y que bueno, al verlos dibujados, pues son el emblema de este concepto y de esta idea, el autosacrificio. Y vemos a un personaje ahí, donde vemos solamente su pie y su cabeza. Evidentemente no es que existiera un personaje que no tuviera cuerpo y nada más tuviera un pie, ¿sí? Como algunos grabados medievales nos lo indican, sino que más bien están representando aquí con partes del cuerpo específicas, nos están dando la información necesaria sin necesidad de poner al personaje completo, porque seguramente en el formato que tenían los tlacuilos el tlacuilo para poder plasmar esta imagen, bueno, pues había que tomar algunas decisiones de, de composición y representar solamente lo principal para darnos la idea completa de que un guerrero, ¿sí? Un guerrero cazador, chichimeca, por el maquillaje que vemos en la piel de su pierna y de su pie, que está ahí bastante bien dibujado, pues este guerrero precisamente está encaramado, está subido en esta montaña, tiene esa cueva, ¿sí? Y se está llevando ahí a cabo la ritualidad. Él está ahí precisamente con la intención de llevar a cabo ese ritual, y además está emitiendo palabras floridas. De su boca salen dos joyas rematadas con una flor y un gran colgajo, un brillo que también está ahí expresado. Así sus palabras, lo que él está expresando seguramente son palabras inspiradas, palabras floridas, seguramente poéticas o inspiradoras, o está a lo mejor también haciendo alguna petición, porque a través de esa ritualidad podemos también hacer, hacer ese tipo de ejercicios en los que nuestra voluntad y nuestra fortaleza pues pueden ser pues potenciadas. Muy interesante esta imagen. La otra, en la parte de arriba, pues es una imagen recurrente que hemos comentado en varias ocasiones, donde vemos a un personaje siempre personificando a Mictlantecutli, esto sí hay que decirlo. Es recurrente la imagen, sus elementos son siempre los mismos, y bueno, siempre está representando a Mictlantecutli, el personaje que está danzando de manera triunfal, esa es mi perspectiva, porque ha hecho un prisionero, ¿sí? En la batalla, en el combate, porque él es un guerrero. Vean cómo lleva precisamente un atlatl, lleva el lanzadardos ahí en su otra mano, pero con la otra está sosteniendo por los cabellos a un personaje, y este sostener por los cabellos a alguien es signo de dominio, signo de conquista, signo de que ha sido vencido. Además, va atado de manos, o sea, lo cual no nos puede dejar lugar a dudas de que lo están inmovilizando porque de otra manera se escapa, ¿sí? O estaría también combatiendo. Entonces, ya que lo han logrado someter, bueno, pues le amarran los brazos para impedirle el movimiento. Y este gesto de llevarlo por los cabellos nos indica que ha sido vencido, ¿sí? Aquí hay un vencedor y un vencido. Y también, como lo hemos dicho en ocasiones, bueno, nos podemos asumir en en ambas, en ambas funciones, ¿no? En ambos roles, como el vencedor o el vencido en esta batalla. El hombrecito que está ahí pintado de color rojo, todo él tonado, seguramente está tonado porque está avasallado por alguna emoción, coraje, miedo, ¿sí? Tristeza, preocupación, no lo sabemos. Lo cierto es que el señor Mictlantecutli, o esta persona que encarna Mictlantecutli, lo tiene tomado por los cabellos y está danzando, celebrando precisamente esa victoria. Las imágenes mánticas siempre nos detonan a todos y a cada uno algo, porque nos hablan de manera personal, ¿no? Ese hombrecito en la montaña es el pie,
más grande o sea, en lugar de su cuerpo, pienso, bueno, ¿a dónde nuestros pasos nos tienen que llevar, ¿no? Yo construyo mi camino, ¿hacia dónde voy? Es una reflexión ahí. Recuerdo me fui al más allá. ¿Sí? ¿Me Me fui escuchan? al más allá, pero sí, ya Sí, regresé. de repente te congelaste y te dejamos de escuchar. Pensé que se Me había fui al más detenido la allá. transmisión. Sí, no, me fui yo al más allá. Ok. Bueno, decía yo que hacen una ritualidad fuerte, ¿no? Y un autosacrificio porque no comen, no beben agua para entrar en un trance y encontrarse a ellos mismos. Entonces, bueno, hoy tenemos esa invitación de que podamos hacer una reflexión hacia adentro y potenciar, intencionar el agua que está en todo nuestro cuerpo. Y bueno, pues la ritualidad es revivir un mito. Bueno, busquemos alguno que nos signifique, ¿no? Yo les decía hace rato, Tezcatlipoca, siendo el primer sol, cae en el agua, se funde ahí, dice un hilo dorado se hizo y surge como un jaguar y surge ahí Tepeyoloctli. Hay una transformación, bueno, que nosotros podamos darnos la oportunidad hoy de sentir esa transformación. Y esta imagen de arriba, si me siento atribulado, bueno, hay que dejar que ese espacio del Mictlán, ese momento en el que sueño, me dé las respuestas para que yo pueda liberarme de lo que me tiene prisionero. Y si soy mi Tantecutli o este personaje que representa a mi Tantecutli, bueno, pues ayudar a otros, ¿no? Con la sabiduría que vamos adquiriendo a través de fluir en la vida, no solamente de estar en la vida, sino de fluir en ella. Cada experiencia nos nutre y nos lleva a un pensamiento de una conciencia más acrecentada, ¿no? Y entender que la memoria no precisamente es un proceso cognitivo, sino es una huella que se registra en el agua también, en el agua de cada una de nuestras células. Entonces, hoy vamos a decir, yo soy Matlactli Atl, 10 agua, elemento primordial que vivifica y genera energía, creatividad. Yo soy el espejo que atrae lo positivo. No tengo una única forma, me adapto, soy flexible, escucho, abrazo, arrullo al otro. Yo sacralizo el agua que fluye por mis venas, por todo mi ser. Entonces, yo soy purificación, fertilidad y abundancia. Muchísimas gracias, Lili. Qué bonito remate para esta también muy bonita y poderosa coordenada que nos ha hecho reflexionar pues acerca de la importancia de ese líquido que nos da la vida. Bueno, pues estas son las reflexiones que nos detonaron las imágenes el día de hoy. Esperamos que hayan sido de utilidad y también inspiradores para todos los que nos estén observando. Les agradecemos muchísimo su compañía, su atención y también les agradeceremos compartir para que cada vez más personas pues conozcan nuestro proyecto y también se puedan beneficiar de todas estas pues, reflexiones. Así que gracias por su atención, gracias por compartir. Nos vemos en Instagram, en Facebook o en YouTube. Y bueno, pues yo les dejo un muy fuerte abrazo, les deseo una excelente tarde y un provechosísimo Tonali Matlactli Atl. Vamos a fluir. Un abrazo. Así es. Hasta pronto. Hasta luego.